Vamos a pasar a su devocional, que va a estar en el Salmo 111. Salmo 111. Le damos lectura a nuestro Señor. El título dice: Dios cuida de su pueblo. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén.
Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder estar aquí, ¿no es cierto? Porque Él ha sido bueno. Vayan buscando en su Biblia
Proverbios 6. Proverbios 6. Proverbios 6, del 4 al 11. Proverbios 6, del 4 al 11. Si lo han encontrado, Proverbios 6, del 4 al 11. Dice así en el nombre del Señor. Amén. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un camino las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Tome su asiento. La otra vez cuando mi papá predicaba, yo me fui a estudiar estos animales, pero en este día les quiero hablar sobre todo de uno. El título lleva de esta palabra, dice: ¿eres una hormiga o eres un perezoso? Así que yo, como a mí me encanta investigar, primero, si usted se da cuenta, en Proverbios 6, cuando empieza, dice amonestación contra la pereza y la falsedad. Eso es el título, si usted quiere leerlo después completo. Y nos da a ver varios animalitos aquí, ¿no es cierto? Pero sobre todo en el 6 dice: ve a la hormiga, o sea que el perezoso debe ver a la hormiga, ¿no es cierto? Dice: mira sus caminos y sé sabio. O sea, eso quiere decir que la hormiga es muy sabia. Por algo está aquí. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y después en el 9 dice una pregunta: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y yo buscaba las características de la hormiga. La hormiga, yo creo que todos hemos visto una hormiga, ¿no es cierto? Incluso a veces somos malos con la hormiga. Le ponemos el pie en su camino y la hormiga tiene que dar vuelta para poder volver al camino, ¿no es cierto? A veces somos malos con la hormiga. Incluso le ponemos hojitas para ver si la hormiga vuelve por el camino que venía, ¿o no? Pero la hormiga dice que son muy pequeños, pero son muy sociables. Fuertes, su cuerpo se divide en 3, cabeza, tórax y abdomen. Son muy organizados. Pueden cargar entre 10 hasta 50 veces su peso. Gracias a sus patas, porque sus patas son muy fuertes. Tienen los sentidos muy bien desarrollados por sus antenas. Nada se les pasa a ellas. Se adaptan a cualquier lugar. Son muy persistentes. Trabajan sin que nadie las obligue. Ella sabe lo que tiene que hacer y guarda su comida para el invierno. Es el insecto más inteligente. Porque cuando vemos aquí, hay varios animales que son, la gran mayoría son mamíferos, pero la hormiga es un insecto, ¿no es cierto? Pero dice, me llamaba la atención porque dice que gracias a sus antenas, ella siempre está atenta a cualquier peligro. Por eso que sus sentidos, como yo les decía, que cuando a veces uno es malo y le pone una hoja a algo, ella sabe dónde tiene que volver. No le tienen que decir por dónde volver. Tampoco está la reina de las hormigas diciéndole lo que tienen que hacer. Ellas hacen su colmena, a veces la hacen debajo de las tierras o a veces la hacen encima, porque hay no sé cuántas cantidades de hormigas. Pero cuando yo leía las características de la hormiga, entendía por qué está aquí en Proverbios 6. Porque si nosotros queremos ser hormigas del Señor, dice que son organizadas, son sociables, son fuertes, tienen los sentidos activados, se adaptan a cualquier lugar,
son persistentes, o sea, por más que se le pongan obstáculos, ellas siguen y trabajan sin que nadie las vea. Pero a veces nosotros no somos igual que las hormigas. Tiene que estar ahí alguien diciéndonos qué es lo que debemos hacer. Imagínense, por eso aquí está la hormiga en el proverbio de la sabiduría, porque dice que ella es más sabia que el perezoso. Y yo buscaba porque yo decía, Señor, imagínense nosotros comparados a una hormiga. ¿Cómo usted se podría comparar a una hormiga? No somos ni del mismo porte, es un insecto, y aún así el Señor la pone aquí porque es más sabia que nosotros. Así es, Señor Jesús. Porque a veces somos necios como los perezosos. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30, del 24 al 28. Proverbios 30, del 24 al 28. Dice así: 4 cosas son las de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano está en los palacios del rey. Aquí dice 4 cosas son las más pequeñas, pero las mismas son más sabias que los sabios. ¿Por qué? Porque imagínate, estos insectos, estos animales, porque hay las langostas que hablan, no está hablando de las langostas de mar, está hablando de las langostas que se comía, lo que acá le decimos saltaperico, ¿no es cierto? Es lo que comía Juan Bautista. Entonces, aquí vemos que pequeñas cosas, pequeños animales nos dan el consejo, porque dice la hormiga, pueblo no fuerte, porque usted las pisa y mueren. Imagínese, a alguien igual le puede meter cosas a su nido y mueren todas. Pero dice, y preparan su comida. Usted prepara su comida, ¿y qué nos está queriendo decir el Señor? Cuando usted está bien y no está en la prueba, ¿usted guardó comida para cuando esté en la prueba? ¿Que el alimento es la palabra del Señor? ¿O estoy como el perezoso, que despierto cada vez cuando quiero? Imagínense, los conejos dicen, pueblo nada esforzado, y pone su casa en la piedra, o sea, en la roca que es Cristo. Por eso dice también, las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas, o sea, saben lo que tienen que hacer, como es como un ejército, saben lo que tienen que hacer. Y la araña que atrapas con la mano y está en los palacios, o sea, está en todo lugar la araña, hasta en los que menos te piensa. Pero aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cuán inteligentes son estos insectos tan pequeños y nos dan tanta enseñanza. Son trabajadoras, no les importa lo que les sucede, ellas siguen trabajando porque saben la necesidad de guardar su comida. Porque ¿qué pasaría si la hormiguita no guardara comida en el verano? ¿Qué va a pasar con ella en el invierno? No va a tener comida. Entonces lo mismo, yo estoy guardando la comida, la palabra de Dios en mi corazón para cuando vengan las diversidades, porque el invierno significa las diversidades, las pruebas. ¿Qué va a pasar cuando yo pase problemas? ¿Qué está en mi corazón? Y me llamaba la atención porque las hormigas son muy trabajadoras, pero ¿cuál es nuestro trabajo de nosotros ahora como cristianos? Porque a veces pensamos que trabajarle al Señor es venir a la iglesia. Y nosotros a la iglesia venimos a adorar al Señor. No venimos a trabajar. Porque el compartir aquí la palabra, yo le estoy exhortando para que ustedes se alimenten. O el dirigir tampoco es un trabajo. Nos quedamos a veces, yo trabajo para el Señor, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que nos mandó a hacer el Señor? Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro trabajo es hacer discípulos. Predicarle la palabra a los que no conocen. Y muchas veces ser como la hormiguita. Ver el ejemplo de la hormiga. ¿A usted la gente está viendo el ejemplo de Jesús en usted? O cuando lo ve a usted dice, oye, ese es evangélico. Porque aunque usted no lo crea, hasta lo más mínimo ven en usted. Porque de repente nos gusta decir mucho a los cuatro vientos, yo soy evangélico. Pero después mi testimonio no lo dice. Y el problema es que primeramente, como decía la hormiga, no trabaja el ojo. Entonces, si yo me creo una hormiga del Señor, debo saber que el Señor me está mirando, que Jesús me está mirando, porque a veces yo hago cosas afuera pensando, nadie me está mirando, pero déjeme decirle que siempre, aparte del Señor, siempre hay alguien que te ve. Y después llegan los comentarios. A veces uno sin querer se entera de cosas. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que sabe las cosas, y sobre todo Jesús. Por eso que me gustan las hormiguitas, porque la hormiguita dice que nadie tiene que decirle lo que tienen que hacer. Si usted es hijo de Dios, debe saber cómo comportarse. Entonces, dice aquí, ¿cuál es nuestro trabajo? Ir y hacer discípulos. ¿Usted está haciendo discípulos? Pero si no conoce la palabra, si no lee la palabra, si no guardó la palabra en el verano, ¿cómo va a ir a ser discípulo? Porque si yo no conozco la palabra, ¿cómo voy a ser discípulo? Porque aquí, y usted me dirá, sí, pero yo le he hablado, sí, pero aquí me dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y Jesús nos dejó todo esto, nos dejó todo esto de acá. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a alguien si yo no leo la palabra? Si yo no entiendo la palabra, ¿cómo voy a ser discípulo? ¿Cómo voy a ser una hormiguita del Señor? Por eso que aquí nosotros vinimos, reforzamos, ¿no es cierto?, lo que vamos aprendiendo todos, pero lo que aprendemos aquí después debemos llevarlo afuera. ¿Cómo yo le predico a otro? ¿Qué es lo que están viendo de nosotros? Vamos a Mateo 25. Mateo 25, si quieres lo leo yo porque es harto, no te va a cansar. No, pero Mateo 25 del 14 al 30. Mateo 25 del 14 al 30. La parábola de los talentos dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A un dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo al señor: 2 talentos me entregaste, he aquí que he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? De eso se trata esta parábola.
de lo que Dios te entrega. ¿Qué has hecho? ¿Has hecho multiplicar lo que Dios te ha dado? ¿Lo has multiplicado, ya sea un talento, un don o la misma palabra del Señor? ¿Has compartido la salvación con otro? ¿O te la has guardado como el siervo inútil? Porque aquí le dice al siervo, ¿no es cierto?, que no hizo, dijo, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no ciega. Y después dice el 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. A veces escondemos que somos cristianos. A veces podemos avergonzarnos y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere, porque dice que si nosotros le negamos a Él, Él también nos negará. Y aquí le dice, respondiendo a su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, o sea, no había hecho lo que tenía que hacer. Y aquí le da lo que leímos. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Está trabajando como la hormiguita? ¿O está siendo negligente y está escondiendo la palabra del Señor como un perezoso? ¿Y prefiere dormir y no hacer nada? Al Señor no le gustan los perezosos. El Señor, cuando nos habla del afán de este mundo, del afán y de las riquezas, nos habla de lo que el mundo te da. Pero ojalá nosotros como cristianos nos afanáramos por Cristo. Que nuestro afán fuera Cristo. Eso sería maravilloso. Si el afán que habla Jesús es cuando le damos la prioridad a otra cosa y ponemos en primer lugar la riqueza, los deseos de la carne, los pasatiempos y cuántas cosas más. Esta palabra es como un poco la segunda parte de lo que yo hablé el domingo pasado, del primer amor. Porque si yo tengo a Jesús en primer lugar, voy a querer trabajar para el Señor. Voy a querer hacer su voluntad. Ser una hormiguita que no tenga que el Señor estarme recordando lo que yo debo hacer, porque yo ya lo he leído, yo ya sé lo que debo hacer. Y estar atenta, porque me llamó la atención eso de sus antenas de la hormiga, que están atentas. O sea, a la hormiga nada se le pasa, siempre está atenta. Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 11. Eclesiastés 11, 4 y 6. Eclesiastés 11, 4 y 6. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Esta palabra nos dieron un estudio bíblico allá nosotros en los jóvenes, y el pastor hablaba de estos dos textos. Y tenía razón, porque si yo no siembro, ¿cómo voy a cosechar? Usted no se puede parar en un previo que está vacío y esperar que de la nada broten papas, si usted no sembró papas. Entonces él nos decía que si yo trabajo, siembro para el Señor, voy a cosechar. ¿Qué nos dice? Si yo siembro del Espíritu, voy a segar del Espíritu, vida eterna. Entonces aquí nos decía, el que al viento observa no sembrará, o sea, el que está, ¿cómo se llama la palabra? Mirando otras cosas. Está mirando, claro, todas las cosas de afuera. Exacto, la dificultad, dice, no sembrará. Y el que mira las nubes, no se, o sea, está viendo para todos lados en vez de trabajar. Puede venir muchas cosas, problemas, pruebas, dificultades, pero el Señor te dice que siembres, o sea, que trabajes. No te quedes ahí parado. Por eso dice, por la mañana, incluso cuando usted empieza el capítulo 11, dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Eso también conlleva a que usted debe dar. El Señor dice que todo lo está viendo, que va a recompensar toda obra. Por eso dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás, porque sí o sí el Señor va a recompensar lo que tú hagas.
Por eso que el libro de Eclesiastés o Proverbios no habla como con metáforas, pero el entendimiento, porque ahí habla la sabiduría. Y uno, para entender la sabiduría de Dios, dice que lo principal es tener el temor de Jehová. Y ahí uno va a obtener la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es uno de los espíritus que tiene Dios, ¿no es cierto? Y viene con el Espíritu Santo, así que todos tendríamos que ser sabios. Todos tendríamos que entender esta palabra, porque todos tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no le da a uno más que a otro. Da distintos dones, distintos ministerios, distintas cosas, pero el Espíritu es el mismo. Y sobre todo para la palabra tendríamos que todos entender la palabra. Vamos a Mateo. Vamos a leer ahí Mateo 16. Mateo 16, del 24 al 27. Mateo 16, del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Aquí está hablando de, primeramente, trabajar en la obra del Señor y dejarlo todo por Jesús. Porque el negarse a sí mismo ya es hacer el morir el yo. Para que Cristo, ¿no es cierto?, reine en todo nuestro ser. Por eso dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Después dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Por qué? Porque yo me imagino a los hermanos que le dicen, niega a Jesús y sigue con vida. Hay muchos hermanos que dicen, no, yo prefiero perder mi vida. ¿Por qué? Porque si yo digo, no me quiero morir, estoy negando a Jesús. Porque lo que me están diciendo es que yo niegue a Jesús para no morir. Pero aquí hay una parte, en el 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque a veces queremos todo de este mundo. Queremos casa, queremos auto, queremos hasta lo más mínimo. Y a veces la gente se afana tanto. Aquí es donde viene el afán. Como yo les decía, en vez de afanarse para el Señor, se afana por tener cosas materiales. Entonces puede obtener todas las cosas de este mundo. Por eso dice, si ganare todo este mundo, pero perdiere su alma. Porque, como yo les decía, las hormiguitas trabajan aunque nadie las está viendo. Pero hay gente que se olvida que Dios te está mirando. Y sobre todo los que se dicen ser cristianos, hijos de Dios, tienen tiempo para todo. Para todo hay tiempo. Y nos gusta decir el pasaje igual en Eclesiastés, hay tiempo para llorar, hay tiempo... Pero lo que menos le damos el tiempo es a Cristo. Porque a veces dicen, no, si yo no voy a la iglesia, pero en mi casa estoy llorando, en mi casa... ¿Será que en su casa lo hace? A mí me puede mentir. Pero Jesús es el que está escribiendo. Porque en la casa igual hay millones de distracciones. Entonces podría hacerlo. Por eso que es bueno congregarse. Porque aquí venimos con la intención de aprender. Pero si yo dejo pasar y estoy en los afanes de este mundo y gano todo este mundo, dice, y perdiere su alma, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Qué obra estoy haciendo? ¿Estoy en la obra del Señor trabajando? ¿O estoy queriendo ganar este mundo pero con otras cosas? No para el Señor. ¿Tienes algo ahí? En Hebreos capítulo 10, ¿lo tienes? 23, 24, 25. A ver si no lo tengo por aquí. No, tengo Hebreos 6. No, dale. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo he escuchado muchos que dicen, no, yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. No entiendo para qué si Dios está en todo lugar, dicen. Yo he escuchado a muchos que se dicen así. Dicen, no, ¿para qué los pastores se llenan de dinero? Dicen, yo no, y si yo creo en Dios me quedo en mi casa, dicen. Pero después los ve haciendo cualquier cosa. Pero ahí el Señor nos está diciendo que esto es una profesión. Amén. Entonces, ¿y qué hace usted cuando tiene una profesión? O un oficio, o oficio. La ejerce. Hoy en día hay muchos que estudiaron algo y no lo hacen porque no hay oportunidades o no hay en ese campo laboral. Pero en el Señor no hay espacios vacíos. Dice que la viña siempre faltan obreros. La viña del Señor dice que siempre faltan obreros. O sea, no habría excusa para nosotros decir, no, es que hay muchas cosas, hay muchos hermanos, así que no otro que lo haga. No. Dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, no es como la viña del Señor, no es como el mundo, que en el mundo a veces necesitan solo un técnico para esto, para esto. No, en la viña del Señor todos son necesarios. ¿Se acuerdan la otra vez cuando yo hablaba del cuerpo, de los miembros? Así es, Señor. A veces las piernas son más visibles, pero para que las piernas anden yo necesito el cerebro, yo necesito los tendones para que se muevan, los nervios. Hay veces hay miembros en nuestro cuerpo que tal vez pasan, que están en los profundos escondidos, pero son los más necesarios. Así es. Por eso que en la viña del Señor yo no puedo decir, no, yo no hago nada porque no necesita, no. El Señor por eso dice, cuando estuve enfermo, me fuiste a visitar. ¿Usted va a visitar los enfermos? Ora por sus hermanos que están siendo perseguidos allá en África. ¿Está orando? ¿El Señor le pone en su corazón por quién orar? ¿Está compartiendo su pancito? Yo siempre cuando leo la historia de la viuda con el profeta Elías, dice que el profeta le dijo, no, dame a mí y el Señor proveerá. ¿Se imagina la viuda hubiera dicho, no, pues me queda el último pancito a mí y es para mi hijo y no le voy a dar a nadie más? Pero ella no, confió y le dio el pancito al profeta y después dice que el aceite rebosó. Entonces nosotros tampoco podemos dar porque nos sobra. Usted debe dar aunque le quede el último pancito, porque si confía en el Señor, Él va a proveer. Y a veces Dios nos puede probar, puede el mismo. ¿Qué pasó en el camino a Emaús? Era el mismo Jesús, pero sus ojos estaban velados. Pero ellos ardía en su corazón la palabra por lo que le iba diciendo, pero ellos no tenían en cuenta que era Jesús porque su rostro no era el mismo. ¿Por qué? Porque Jesús puede venir de otra forma y de repente te puede probar. ¿Qué pasaría si Jesús se disfrazara de un viejito ahí en la calle y le hiciera, deme un pan, y usted no le da? Por eso que Jesús nos puede probar de muchas maneras. Y que el Señor nos ayude para trabajar, porque solamente no es predicar aquí nomás, trabajar para el Señor. Usted hasta un saludo, un fuerte abrazo que le dé a alguien y decirle Jesús te ama, ahí usted está sembrando la semilla. Por eso que debemos ser como la hormiguita. La hormiguita pasa desapercibida. Usted la ve solamente cuando la ve en hilera, ¿qué está pasando? O cuando le molesta, porque pican también la hormiga. Pero las hormiguitas pasan desapercibidas su trabajo. También tienen que ver con todo el ecosistema que hay, y si usted se pone a investigar más en lo profundo, es lo mismo que las abejas. Son muy necesarias. Entonces, por eso que el Señor nos deja estos ejemplos de animalitos que a veces nosotros leemos, eso, pero cuando usted se va a lo profundo a investigar estos animales, tiene que sacar el ejemplo de ellos. Gálatas 6. Gálatas 6, del 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a las de la familia de la fe. Nos dice según también tengamos oportunidad hacer el bien a todos. No está diciendo al que me cae bien.
Yo no puedo hacer acepción de persona. Si alguien no me saludó, bueno, yo lo saludo igual. ¿No es cierto? Pero dice que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Porque si mi hermano se duele, yo también tendría que dolerme. Si mi hermano dejó de venir a la iglesia, yo tendría que preocuparme y llorar por mi hermano, hablarle. Si mi hermano no me quiere hablar, bueno, me pongo a orar por mi hermano. Pero yo debería estar atento de todas las cosas que pasan. Vamos a Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12 del 16 al 21. Ay, se me pega el lazo. Lucas 12 del 16 al 21. 16 al 21. Sí. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mi granero, lo edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Por qué quise poner esto? Porque hoy día en la iglesia, yo puedo entender el mundo que anda así, pero en la iglesia hoy en día, no, es que yo debo darle estudios a mis hijos, y trabajan más de las horas que tienen que trabajar. No, es que quiero comprarme esto y trabajo más y dejo de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dice: y diré a mi alma. Imagínense, hay gente que dice: no, si yo tengo esto otro, y dice: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. La gente, si usted le pregunta a veces: no, es que yo estoy guardando porque mi hijo va a estudiar en 5 años más, dicen. Pero mire, imagínense lo que aquí está diciendo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Dice: reposa, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros no conocemos 5 minutos más. No conocemos el mañana. Imagínense, si usted está ahorrando hoy día para darle más allá, y si el Señor dice: hasta aquí nomás llegaste hoy día, ¿qué va a hacer con todo eso? Y lo peor es que dice: vienen a pedir tu alma. O sea que no era de Dios, porque ¿quién le viene a pedir el alma? El enemigo, porque si fuera de Dios se lo hubiera llevado a él. Le hubiera dicho: hoy día te llevo, exacto, pero le dice: hoy día vienen a pedir tu alma. Y dice: y lo que has provisto, o sea, todo lo que guardó, ¿de quién será? Después quedan, ¿no es cierto?, las peleas los hijos, porque también los hijos son otros también que empiezan a pelear por cosas, ¿no es cierto?, que ni siquiera han trabajado. Por eso dice: así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Por qué? Porque si usted hace acá cosas, pero no ha sembrado para el reino de Dios, trabajar, por eso dice: ciega, siembra, está diciendo que yo debo trabajar para el Señor, no esperando nada a cambio, porque la hormiguita no espera que venga el animalito de por allá o el de allá a decirle: ¡uy, qué buen trabajo hiciste, hormiguita! No, la hormiguita trabaja porque sabe que si no trabaja no va a comer en el invierno. La hormiguita lo sabe. Pero a nosotros parece que a veces nos gusta que ojalá nos dijeran: ¡ay, qué bueno lo que hiciste! No, si el Señor está viendo todo, Él recompensará, dice, cuando Él venga. Vamos a Efesios 6. Efesios 6, del 6 al 8. Efesios 6, del 6 al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros vamos a hacer con ellos. Hasta el 8. Ya me había
Aquí estaba hablando, ¿no es cierto?, de cuando los siervos obedezcan a sus amos y todas esas cosas. Pero aquí, claro, el que ha apatronado. Pero aquí me dice, no sirviendo al ojo. Pero ¿qué yo meditaba con esta palabra? Que cuando estamos dentro aquí de las 4 paredes de la iglesia, todos parecemos santos. El problema es afuera, o cuando termina. A mí me ha pasado que cuando uno anda por ahí, en el culto, todos levantamos las manos, pero cuando se sale del culto y empiezan a hablar, uno ve lo que cada hermano tiene en su corazón. Y usted dirá, ay, pero qué coladora o qué juzgador. No, pero es que el Señor me dice, por sus frutos los conoceréis. Y lo que habla su boca es lo que usted tiene en su corazón. Y a veces dejan harto que desear. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Porque yo sé cómo comportarme o sé lo que yo debo hablar, porque yo sé que el que más grande de todo este mundo me está mirando, que es Cristo. Por eso aquí dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Porque hay gente que cuando está el patrón, ahí trabaja. Porque lo está mirando, entonces, oye, aquí yo voy a trabajar para que me dé un aumento. Pero cuando se va el patrón, se pone como los perezosos. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos así. El Señor quiere que nosotros seamos como las hormiguitas, que no tiene nadie que estar ahí, ¿no es cierto?, diciéndonos, hormiguitas esto, otro. Cada cual sabe lo que tiene que hacer. Porque aquí dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor. O sea, si yo hago algo a alguien o trabajo para alguien, yo tengo que hacerlo como si lo hiciera para el Señor. Porque ya ahí también estoy dando el ejemplo. Porque el jefe va a decir, este trabajador es muy buen trabajador. No sé, algo tiene, porque no tengo que andarle diciendo lo que debe hacer. Y él se ha sabido muchos testimonios, ¿no es cierto?, de hermanos que incluso le predican a todos ahí y se han convertido al Señor. ¿Por qué? Porque por su ejemplo. A veces no tiene ni que decir nada. Y el jefe también le tiene buena. ¿Por qué? Porque se comportan, no andan haciendo problemas. Porque a veces los que se dicen ser cristianos son los que más tienen problemas en los trabajos a veces. Son los más revolucionarios. No quiere ninguno trabajar. Quiere por ir a ganar dinero, pero no quieren trabajar. Y a mí el Señor me dice que el que no trabaja no come. Así dijo Pablo. El que no trabaja no come. Hay que trabajar. Vamos a Santiago. Santiago 1. Santiago 1 del 22 al 27. Santiago 1 del 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios al Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del mundo. O sea, primero Jesús nos dice, ¿no es cierto?, cuál es nuestro trabajo, lo que debemos hacer: ir y hacer discípulos, ¿no es cierto?, a todos. Pero después decía que guardáramos lo que Él dijo, todas sus palabras, ¿no es cierto? Y aquí Santiago nos dice, hacedores de la palabra. Y nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, porque dice que nos engañamos a nosotros mismos. Porque yo puedo leer la palabra, pero después me doy la vuelta y hago cosas que no están, me olvido. Por eso que decía, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad. ¿Nos quedó claro que era la libertad del día viernes? Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino haciendo de la obra. Ahí está hablando, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahí ustedes saben lo que es verdaderamente la religión pura, que es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones
Y aquí hay algo, dice, siempre decimos las otras dos partes, pero aquí dice guardarse sin mancha del mundo. Así que debemos andar en santidad. Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, del 10 al 12. Hebreos 6, del 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, 12. A fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué es lo que le estaba tratando de decir aquí el escritor? Porque no se sabe. Yo siempre creo que fue Pablo el que escribió Hebreos, pero no se sabe quién escribió este libro, esta carta. Pero cuando usted lee, empieza con la advertencia contra la apostasía. Pero aquí cuando yo leía estos textos, porque dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. El problema cuando después usted lee, dice que en el 12, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores, porque de repente los hermanos les gusta recibir el apoyo de los otros, pero después quedarse con eso. El Señor quiere que nosotros ahora lo que recibimos, ya sea ayuda, no sé, de repente material o también espiritual, nosotros después debemos compartirlo con otro. No quedando nosotros, por eso dice, al fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por eso dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Por qué? Porque aquí ellos, ¿no es cierto?, ayudaban a los demás, ayudaban a los apóstoles. Los apóstoles, ¿no es cierto?, ellos no podían establecerse en un lugar porque eran perseguidos. Entonces tampoco Pablo a veces, ¿no es cierto?, hacía sus tiendas y esas cosas, pero eran perseguidos, entonces no podían establecerse solo en un lugar, porque usted sabe que en ese momento la iglesia primera era perseguida. Y lo que podían juntar eran por los hermanos que tenían un poco más de dinero. Dice, ¿no es cierto?, usted en Hechos dice que ellos vendían todos y se apoyaban todos juntos. Entonces por eso que el Señor quiere que lo que recibamos, nosotros ahora también imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no seamos perezosos. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando termine esta jornada, porque nuestra jornada no solamente va a terminar cuando Cristo venga para la iglesia, pues puede terminar mañana para mí, yo no lo sé. ¿Qué voy a llevar yo delante de Dios? ¿Pasaré la prueba? Yo me imagino cuando la gente es temporero y tiene que pasar, ¿no es cierto?, como una maquinita de terminada su labor y decir cuánto recolectó. ¿No es cierto? La temporera está medio de esa frase, esa palabra. Pero ¿qué pasa? Dice, procura con diligencia presentar, o sea, yo voy a tener que presentarme delante de Dios, ya sea que sea un obrero aprobado o no aprobado. Exacto. Pero aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, y aquí viene la palabra de verdad. Entonces es importante de que si somos hormiguitas del Señor, debemos tener su palabra. Yo debo poner en práctica todo lo que he aprendido, porque si no estaría siendo, como lo que decía Santiago, un oidor olvidadizo. O sea, me predican, me enseñan y yo después salgo de esa puerta y me olvido. Y el Señor no quiere eso. Vamos a Colosenses.
Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmo e himno cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. Esto es una de las cosas que cuando dice que uno se debe negar, es que todo lo que yo haga debe ser para Cristo. Amén. Incluso hasta lo más mínimo, incluso hasta barrer, yo todo lo debo hacer para Cristo. No para que el hermano me diga, ¡ay, qué bueno que lo hice! No, es para Cristo. Todo lo bueno que sea para la obra del Señor, yo lo debo hacer para Cristo. Por eso igual aquí dice exhortándonos, enseñando, en toda sabiduría. Dice hasta cantando, gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, porque todo tiene que ser para el Señor. Yo no puedo venir acá a cantar una alabanza y decir se la voy a dedicar a mi hermana porque la amo mucho. No, aquí las alabanzas son para el Señor. Todas las alabanzas tienen que ser para el Señor. Yo no puedo adorar a nadie más que no sea el Señor. Y eso también es trabajar en la obra del Señor. Vamos a Filipenses. Filipenses 2, del 12 al 16. Filipenses 2, del 12 al 16. Sí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Nos quedó, bueno, los que venimos ayer, ¿no es cierto? Que esto no es para cuando dice es que Dios puso el querer como nacer, pero para hacer cualquier cosa. No, nos está diciendo por su buena voluntad, para hacer su voluntad de Él, no para, no, si Dios, a ver, si quiere, Él hace como Él quiere, como nacer, si hago esto. No, es para hacer su voluntad. Por eso que el título de arribita dice luminares en el mundo. Por eso que igual después dice, para que seáis, aquí nos dice esta palabra, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, porque yo debo ser una hormiguita que trabaja para el Señor, pero yo debo ser todas estas cualidades que dice aquí. Asidos, ¿no es cierto la palabra? Asidos significa aferrados. Aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Y aquí esta parte que pasa, que Pablo les decía, por lo tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Aquí le decía a los filipenses que a él le daba gusto que no solo obedecía la palabra cuando él estaba presente, sino cuando en su ausencia. ¿Por qué? ¿Qué decía la hormiguita? La hormiguita no tenía que andarle diciendo lo que debe hacer. Aunque no tenían capitán, no tenían jefe, no tenían nada, ellos sabían. Exacto. Entonces aquí Pablo le alentaba y le decía que daba gracias a Dios porque obedecía cuando él estaba presente, pero cuando no estaba presente. Entonces así debemos hacer. No porque el hermano Carlos me vaya a ver, yo voy a obedecer. No, es porque Dios me está mirando. Es porque Dios es el que me está mirando. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios. 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano mío amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No nos dice una temporada tienes que crecer, nos dice creciendo en la obra del Señor siempre.
¿Qué nos decía la palabra el viernes? Que nosotros debemos ir madurando. Yo no puedo ser igual a como era hace 10 años. Yo no puedo ser igual. Tengo que ser mejor en el Señor. Tampoco puedo evolucionar más mal todavía de lo que ya era. No, po. Si yo tengo la palabra, ahora tengo que hacer la palabra. ¿Hay algún texto? Según de Pedro 3, 18 dice: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Según de Pedro 3, Sí. 18. No, es que se me quedó cuando habíamos leído en Colosenses, del 3, habíamos leído el 16 y el 17, ¿no es cierto? Que la palabra muere en vosotros, pero el 23 al 25 se me había quedado. 3. Sí, Colosenses 3, pero el 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Ahí nuevamente, ¿no es cierto? Porque tal vez te diría, uy, puso casi los mismos textos. Es que en todas las cartas el Señor nos dice que hagamos las cosas para el Señor, no mirando al de al lado. Y tampoco haciendo excepción de personas, ni siendo injusto, porque a veces somos injustos. Sino dice que sabiendo de que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No de los hombres. Tal vez aquí en la tierra jamás te van a dar un galardón por ser el mejor cristiano, no, ni siquiera por nada, nada. Tal vez, yo todavía me acuerdo de la prédica de la pastora de Futrono, cuando fuimos a las Dorcas, me parece que fue. Decía, tal vez tu nombre jamás va a estar en ninguna de las vitrinas, en ninguna cosa. En el acta tal vez hiciste no, tal vez acá en la tierra nunca, ni siquiera te van a dar un chocolate por algo que hiciste, ni un fruyelé, ni un media hora, nada. Pero en cambio Cristo está anotando todo. Y Él dice que es justo, porque por algo somos ahora justificados, porque Él es justo, Él vive en justicia, y Él nos dará la recompensa. Por eso que todo lo que hagamos siempre debemos pensar, Cristo me está mirando. ¿Qué es lo que hice? Hoy hice Y sabe que, porque a veces hay personas que siguen haciendo lo malo y se dicen ser cristianos. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible? La respuesta es porque no tienen el Espíritu Santo. Tan sencilla como eso. Si usted sigue viviendo una vida tan mundana como siempre, es porque no tiene el Espíritu Santo. Porque yo cuando he hecho algo malo, el Espíritu Santo me dice, y me empieza a carcomer de que eso lo que hice no está bien. Y tengo que humillarme y pedir perdón. Por eso que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, es nuestro consolador, es nuestro guiador, el que nos dice lo que hiciste estuvo mal. ¿Por qué? ¿O por qué no lo hiciste? A mí me ha pasado que de repente cuando me pasan al lado y dice, me da una moneda y yo paso y después digo, ¿por qué no lo hice? Así que tengo que volver y tengo que darle porque si no después me siento mal. Entonces es por eso que debemos la importancia de que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Leímos Filipenses 2, leímos Corintios, segunda de Juan. También ayer se leyó, me parece mucho. Con la hermana Anita nos pusimos de acuerdo, yo hice mi palabra el miércoles. Segunda de Juan. Solo tiene un capítulo, así que obvio que es capítulo 1. 8 y 9. Segunda de Juan 8 y 9. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso, nuevamente, nosotros podemos trabajar en el Señor, pero lo que no debemos perder es su palabra. Porque ahí decía, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, ¿el fruto qué es el fruto? El Espíritu Santo. Sino que recibáis galardón. ¿Por qué? Porque aquí le estaba hablando a la señora, y no sé si se acuerdan que vimos la otra vez esta carta, porque andaban muchos falsos. Entonces le decía que ellos tenían que permanecer en la palabra para que ninguno fuera engañado. Entonces por eso le decía, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón.
porque andaban muchos extraviados, ya no estaban predicando, decían que Jesús no había venido en carne, decían ahí, y que no había resucitado y muchas cosas más. Pero le decía que perseveraron en la doctrina, porque el que no persevera en la doctrina de Cristo dice que no tiene a Dios. Por eso que la obra del Señor nosotros debemos permanecer en su palabra. Para hacer la obra del Señor debemos permanecer en su palabra. Hechos 20, ahí el último discurso de Pablo, Hechos 20 del 34 al 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que estaban conmigo, y estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero muchas veces nos gusta recibir, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo, y aquí Pablo diciendo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar. Entonces, no solamente uno trabaja predicando la palabra, sino trabaja ayudando a otros. Así usted también está haciendo tesoros en el cielo. Juan 6:27. Juan 6:27. Juan 6:27. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Que debemos trabajar por este pan de vida, ¿no es cierto?, que es Cristo, porque esa parte cuando Jesús estaba ahí en Samaria, le decían: no, mi comida no es esta, ¿no es cierto? Cuando le decían: pero maestro, come. No, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros a veces somos muy buenos para comer, pero aquí en la tierra, pero no nos gusta comer este pan y trabajar. ¿Del mismo pasaje? 4:34 de Juan dice, el 33 vamos a leer, dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Porque Jesús sabía lo importante que debía hacer. Y nosotros a veces cuando decimos: no, si yo acepté a Jesús, pero Jesús nos dice: niéguense a ustedes mismos, hagan mi obra, hagan mi voluntad, trabajen para mí. Está queriendo decir que yo dejé todo. Los hombres de los 1800, Spurgeon y muchos otros, ellos daban sus casas para que se hicieran, su esposa no se hiciera enfermera, ayudaba a los enfermos de la guerra, metían a todos en sus casas. Él dejó, imagínense, él vendía, es como si yo me pusiera a vender estos apuntes que yo pongo aquí. Él los vendía para que le llegara a otros, pero todo lo que él vendía con esos apuntes los daba para la obra del Señor. Él quedó pobre. Es lo mismo que el que hizo el Ejército de Salvación, no sé cómo es que se llamaba, él quedó pobre. Jonathan, es que si usted se pone a ver a los hermanos en los 1800, 1700, los hermanos podían tener carrera, eran médicos, eran abogados, pero ellos daban todo. Sus casas eran las iglesias. Y ahí iban todos los necesitados. Imagínense cuando los Wesley también hacían los cultos, eran en graneros. A veces tampoco, y por ello empezó la predicación a la calle, porque los Wesley lo echaban porque no le gustaba lo que le iba a predicar. Hay una película de monito que hay, si le gustaría verla, está ahí en YouTube. De los Wesley, ellos en ninguna parte les caían bien porque le decían: tú que le predicas del pecado. Entonces a los hermanos algunos no les gustaba, los que ya tenían iglesias grandes, iba gente importante. Entonces los Wesley dijeron: bueno, entonces vamos a la calle. Y ellos empezaron, por eso es que se empezó a predicar en las calles, porque ellos iban a las calles a predicar, porque no tenían dónde predicar. Entonces la gente que estaba ahí sentado escuchaba y aceptaba a Jesús. Y después hay otros predicadores que predicaban en los graneros. Ahora nosotros, si no nos tienen sillas cómodas, nos vamos a la iglesia. No, que estaba muy cómoda la silla.
No, que no tenía cojín la silla, ¿no es cierto? Y todavía, hermanos, si usted ve videos de África, los hermanos se sientan en el suelo, caminan 3, 4, 5 horas para ir a escuchar la palabra, a todo calor. Hay hermanos aquí en nuestra parte del continente, no sé si es para Centroamérica o un poco más acá, que los hermanos tienen que cruzar lanchas porque se sube el río, o si no tienen que llevar su muda de ropa encima para cambiarse porque ellos dicen, no me importa, yo tengo que cruzar 3, 4 horas, voy a la iglesia. Le dan el tiempo al Señor. Y nosotros a veces no, que mucho calor, que mucho frío, no, que aquí, que allá. Y a veces no trabajamos para el Señor. Imagínense los hermanos ahí en Corea del Norte, ahí pasan un pedacito de papel de la Biblia y andan en cuevas. Y con lo que pillan nomás, porque si los pillan haciendo culto, se van a los campos de concentración. Y imagínense, hay un niño, ya no sé cuántos años tendrá, pero hace mucho tiempo un niño que tenía 2 años lo condenaron a cadena perpetua porque su familia tenía una Biblia. Entonces, cuando uno ve eso y después ve una realidad acá, que nosotros estamos tranquilos, venimos cuando queremos a la iglesia, en cambio los hermanos anhelan ir a la iglesia y trabajar al Señor y dar su testimonio de lo que han pasado. Hay hermanos que escuché un testimonio de una vez de un misionero que fue a estos países musulmanes y él lo pillaron y lo metieron preso, y lo único que le dijo es que si podía llamar a su esposa, y a su esposa le dijo voy a estar 15 años aquí encerrado, pero no importa, porque aquí vamos a predicar el evangelio. La cárcel, todos empezaron a escuchar de Cristo. Le dijo, ve, si no importa, si todo es el propósito del Señor, trabajando en todo tiempo. Y él contento que lo echaron a la cárcel porque dijo, aquí voy a predicar el evangelio. Y nosotros a veces no le hablamos ni siquiera a nuestro vecino, o ni lo saludamos, ni le decimos buenos días, no damos el ejemplo. Y hay otros hermanos trabajando por todos los lugares y están siendo perseguidos, y la iglesia más crece. Por eso que en la antigüedad los emperadores romanos decían, por más que matamos a esta gente, más crece, porque estaban avivados, el fuego de Dios estaba avivado. Pero la iglesia a veces, cuando nosotros estamos muy conformes, parece que nos empezamos a enfriar. Que el Señor nos ayude para que seamos obreros dignos, sin mancha, delante de Dios, para que nos diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo poco, pero en lo mucho te pondré. Yo busqué, para no darle tanto realce al perezoso, yo creo que usted podría buscar, creo que se aburriría viendo un documental de los perezosos, sí, porque sabe que duermen entre 15 a 20 horas. Entonces los que graban a los perezosos no tienen mucho que decir, porque incluso se agarran del árbol y a veces se caen. O cuando quieren pasar el camino, ellos se quedan ahí y la gente tiene que agarrarlos para poder ayudarlos. Dice que van como a, ¿cómo se le llama? Para poder caminar en 1 metro demoran como 3 horas, no sé cuánto es que demoran para poder caminar. Entonces, distinta a las hormiguitas, que las hormiguitas van rapidito en una fila trabajando, en cambio el perezoso se espera y si quiere abrir los ojos, hasta para comer, o cuando le dan algo es como que ahí. Entonces son lentos, por eso es perezoso y duermen mucho. También son solitarios, no les gusta la gente, no les gusta. En cambio las hormiguitas son más sociables. Y nosotros debemos ser sociables porque no podemos ser solos. Entonces, yo para ya ir concluyendo, seamos sabios, diligentes y trabajadores como la hormiga. Estemos atentos a todo lo que vemos, a todo lo que está pasando en este mundo, porque estamos viendo las señales. Y no seamos como el perezoso que se la pasa puro durmiendo. Y no ve nada si viene peligro ni nada, porque él está ahí ni siquiera en el 5.º sueño, ya como en el 10.º sueño está el perezoso. ¿No es cierto? Son bonitos los perezosos, pero son flojos. Entonces debemos ser como la hormiguita. Y para terminar vamos a leer Mateo 24,
Mateo 24, del 42 al 51. Mateo 24, del 42 al 51. Dos mujeres estaban moliendo en un molino. Mateo 24, ¿Sí? 24. del 42 al 51. Velad, estaba arriba de 41, disculpe. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Primero, los perezosos no van a velar, que se la van a pasar durmiendo, ¿no es cierto? Pero el Señor nos pide que velemos. Y velar no solamente es quedarse despierto, sino estar atento. ¿Y cómo yo voy a estar atento? Por su palabra. Porque espiritualmente voy a estar atento por la palabra. Entonces tengo que ser como las hormiguitas y tener mis antenas bien ahí, activadas, para ver todo lo que está sucediendo. Y aquí nos dice: ¿quién pues el siervo imprudente al cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento? Dar la palabra. Porque Jesús dijo: id y hacer discípulos. Pero lo que tenemos que, ¿cómo vamos a hacer discípulos a alguien si yo no sé lo que estoy hablando? ¿Yo cómo voy a enseñarle el banjo a alguien si yo no sé? ¿Cómo yo nunca he tomado el banjo? Voy a decirle, ¿cómo le voy a enseñar a otro a alguien si yo no lo sé? Por eso que debemos guardar su palabra. Y dice: bienaventurado aquel siervo el cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. Pero ahí dice lo que pasa con el siervo malo, que empieza a juntarse con malas compañías, ¿no es cierto? Empieza a decir: no, si no creo que venga el Señor, no, ya. Algunos hermanos dicen: no, pero hace tantos años ya que se predica. Pero el Señor, ¿de qué viene? Viene. Así que esta es su palabra. Así que váyase con esta pregunta: ¿estoy siendo una hormiguita del Señor? ¿O estoy siendo un perezoso? Que el Señor nos ayude. Voy a dejar este lugar glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Malado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo preso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante
Señor, que ha sido entregada, Padre Santo. Queremos ponerla por obra, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, para ser como esas hormiguitas, Padre Santo, que se esfuerzan, Señor, que cosechan sus alimentos, Señor, pero que no seamos perezosos, Padre Santo. Bendícenos, Señor, en esta hora, mi Señor amado. Ándate con los que tienen que irse, mi Señor, y quédate con los que nos quedamos también, Padre Santo. Bendice los que no han podido llegar en esta hora también, mi Señor. Usted conoce sus motivos, sus razones. Padre Santo, tú puedas derramar sanidad sobre los enfermos, Padre Santo, el que está afligido, el que está angustiado, mi Señor, tú lo puedas ayudar, Padre Celestial. Te entregamos también, Padre amado, esta semana que se nos viene, que pueda ser bendecida, Señor, pero con esfuerzo y con ayuda tuya, todos puedan salir adelante, mi Señor. Todos te lo pedimos, Padre, te lo clamamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.